gracias. Y vamos a dar lectura a los versículos 20 y 21. Y como nada más son dos versículos, vamos a leerlos todos juntos a una voz. Tres, cuatro, probando. ¿Ya me estoy oyendo aquí? Sí, ¿verdad? Ahora sí uso el pastor Craig, porque cuando lo uso otro pastor regularmente está más amplio, pero el pastor Craig tiene orejitas pequeñas. Gloria a Dios. Híjole, ya metí 20 minutos de mensaje, hermanos. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Lo hacemos en dos? ¿No? Dice la hermana. Solo a una 27, regularmente terminamos como a las 2:10. Entonces dice la hermana, usted avancele hasta que quiera, yo a las 2 me voy. Ok, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Déjenme oírles todos a la voz, la palabra de Dios hablando. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora los voy a dejar solitos a ustedes con el puro versículo 20. Léanlo, dice la palabra de Dios, pero nunca ¿dije el 20? Ah, no, entonces el 21, disculpe. Aquí tengo un error. Listo, corregido. 21. Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía una vez más, porque nunca hoy abordaremos el broche de oro con que el apóstol Pedro va a concluir el primer capítulo de su segunda carta. ¿Recuerda usted lo que les propuse a considerar en el inicio de este mismo capítulo? Percibir al escritor sagrado como quien escribe un testamento. Después de la mención consecutiva de incomparables bendiciones ya enlistados en los primeros 11 versículos, ¿se acuerdan? Llegamos así al versículo 12, que parte con un indicativo imponente cuando escribe, por esto, citando esa lista de bendiciones. Continúa después con una advertencia eterna, dado el alto valor de las prerrogativas y privilegios con que cuentan los verdaderos creyentes. Pedro va a cumplir con un ministerio apostólico de amonestación, ¿se acuerdan? Misma que al dejar escrita en la divina revelación de Dios, es una amonestación que se convierte en eterna, respecto de exhortar y estimular al cristiano a tener lo que dice ahí el versículo 15, esas 7 cualidades, ¿verdad? Él, es decir, Dios, ya nos habría dado la fe para creer. Por consecuencia,
A ese recurso divino que es don de Dios, dice Pedro, añadid virtud, cualidades de transformación. Y a la fe y a la virtud añadir conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Capacidad intelectual. Y al conocimiento, dominio propio, carácter apacible. Al dominio propio, paciencia, capacidad de soportar. Y a la paciencia, piedad, cualidad de pureza de vida. Y a la piedad, afecto fraternal, preferencia por el bien de otro. Y al afecto fraternal, amor. Práctica constante e indistinta del don de Dios en favor, primero de Dios, después del prójimo y después, al último, en mí mismo. 7 cualidades espirituales, ¿se acuerdan? La secuencia continúa al alto valor del hecho inigualable que debe ser, que debió ser el ser testigo del poder de Dios y de la venida de Dios. Cuando dice Pedro, habiéndolo visto y habiéndolo oído. El absoluto que Pedro está presentando y para el que nuestro precioso Padre Celestial lo está instrumentando, ahora Dios garantiza y sobre respalda con un registro indiscutible, infalible e indestructible, la palabra profética más segura, la que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la ley. Se cuenta entonces con el acta eterna. Hay testamentos, uno antiguo y uno nuevo. Hay pactos sellados y registrados, escritos en 3 continentes, ¿se acuerdan? Escritos en 3 idiomas, escritos por más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo en un periodo de tiempo de alrededor de 1500 años, y presenta para la eternidad total armonía profética, doctrinal y existencial. Pues ahora va a cerrar con broche de oro. Lo que les acabo de decir en esa introducción es nada más un repaso general de los 19 versículos previos para llegar hacia el 20 y el 21. Y lo va a hacer certificando al autor que originalmente inspiró lo que quedaría escrito al cabo de esos 1500 años de nuestro calendario, en una presentación que no tiene comparación, no existe comparación con la revelación divina. No tiene parangón. Estos hombres, dice el versículo 20, dice, hombres de Dios, hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y gloria al Señor que Él proveyó por alguien que estaba con pluma en mano, escribiendo lo que hablaban. Si nosotros vamos a los evangelios, no sé cuántos de ustedes tengan una Biblia que tiene letritas rojas, ¿verdad? Que es la palabra del Maestro, la palabra que salió de Jesús. Pero no es Jesús el que está escribiendo. ¿Quién es el que escribe? Uno de los evangelistas o algunos de sus escribanos. Así es que mientras alguien habla, otro escribe. Y al estar escribiendo, podríamos entonces decir, según dice la parte final del versículo 20, hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No solamente no nos reveló a Cristo por medio de fábulas artificiosas, tampoco lo hizo con interpretación privada. Y mucho menos esta revelación fue traída por voluntad humana, sino, como lo veremos hoy, número 1, por inspiración, y número 2, nada más y nada menos que la del Espíritu Santo. Nada más y nada menos que la del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16, encontramos que Pablo le escribe a este joven pastor y le dice, toda la Escritura, toda la Escritura, toda. La fidelidad de Dios en su Escritura es asombrosa. Podríamos haber conocido muchos de los detalles, todos los detalles favorables de la vida de David,
sin que se nos tuviera que contar su pecado. Pero la palabra de Dios no lo oculta, lo revela tal cual. Tal cual. Tal cual. ¿Cómo es posible que de la genealogía de donde vendría el maestro haya habido un David que asesinó, que adulteró, que mintió y que padeció de lujurias? ¿Cómo ves? Hay que dejar eso a un margen, ¿no? Para que no se sepa. No, ahí está, revelado. Entonces, aún esas historias son parte de toda la Escritura que es inspirada por Dios. El Espíritu Santo le dicta a Pablo qué escribirle en las recomendaciones a Timoteo. Y por eso Timoteo recibe este consejo. Al quedar ahí plasmado, es un consejo que queda para todos los que lo leamos. Y así podemos entonces hacer patente lo que la revelación da. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia. Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a avanzar ya a los puntos rápidamente, pero vamos a pedir que sea Dios quien nos lleve a lo largo de este bosquejo. Dice la palabra de Dios que si estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos conviene entonces oír y aprender de lo que estos hombres escribieron. Oremos. Señor y Padre nuestro, este es tu mensaje. Nosotros solamente somos receptores y quien está aquí al frente hablando es un emisor de verdades y de revelación que ya es eterna. Por eso te rogamos que el Eterno tome control y que dé y ministre a cada uno lo que cada uno aquí necesita. Líbrame pues, Señor, de extraviarme o de hablar en mis fuerzas o con mi intelecto solamente. Sanciona, Padre Celestial, cada expresión y cada palabra, Señor, para que no digan ni media palabra más ni media palabra menos. Y en todo tú recibas la honra y la gloria. Y así tu palabra sea predicada esta tarde con el poder de lo alto. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Número 1. No hay revelación privada. Y como decimos, no hay revelación privada, podemos decir ni interpretación. Ni interpretación. Cuando nos vamos a referir a revelación, tendremos que entender que esto significa, o el sentido correcto de la traducción o del sentido de la palabra, de la expresión, tiene que ver con soltar, con resolucionar o con resolver. Marcos 4:34 es un buen ejemplo para poder encontrar esta palabra, que si estuviera bien pronunciada sonaría como epilúo en griego. 4:34 dice, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, les apilúo todo, les soltaba, les revelaba. Hechos 19:39 también está aplicada esta palabra. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Aquí hay una pequeña variación, pero es el hecho fehaciente de que la palabra profética haya sido escrita por los profetas, que son hombres de Dios. No implica que ellos resolvieron por sí mismos de manera personal y privada revelar o profetizar nada que no haya sido soltado o solucionado por el Espíritu Santo. Consideremos en breve pausa para refinar un sesgo que aquí tiene la traducción de nuestra versión Reina Valera. Cuando dice no hay revelación privada, es una traducción con un poquito de sesgo, un poquito de taras.
porque la traducción más exacta, de acuerdo al griego original, apoyándonos en este idioma como tal, se leería: ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada, que es diferente, ¿no? Mientras que dice no hay revelación privada, el original es un poquito más explícito, cuando dice ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada. La carga apostólica denota su preocupación básicamente por los falsos maestros. Sabemos que los gnósticos y muchas otras falsas corrientes, los estoicos, y cuando menos hay otras 3 o 4 muy conocidas, ahorita no me brincan todas a la memoria, pero eran bastante eficientes torciendo la verdad. Y su eficiencia se medía por la cantidad de gente que podían engañar, aunque partían de los mismos dichos y escritos de los profetas y de la ley, hacían buen trabajo con interpretación, con sesgos. De manera que la carga del apóstol denota su preocupación por esos falsos maestros, sus falsas enseñanzas y sobre todo su rango de influencia. Muchos de aquellos que se han llegado a ser populares predicando herejía, tengo que decirlo, es básicamente porque quienes lo siguen buscan herejía. Hoy mira, este hermano tiene una congregación de 4,000 gentes. Qué pena por esos 4,000 extraviados. Porque si lo están siguiendo y este es un hereje, no estamos en pro de una congregación pequeña, pero sí estamos en pro de una congregación verdadera de creyentes. Sí. Y si en esa congregación de creyentes somos 10 o somos 20 o somos 50 o somos 70, si somos verdaderos, gloria al Señor. Si somos 300, gloria al Señor. Si somos 500, gloria al Señor. Pero siempre y cuando, no la cantidad de creyentes, pero la calidad de creyentes. Que sean verdaderos, inspirados por el Espíritu Santo. Así es como fueron los hombres que escribieron la Biblia. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada, en 3 de los puntos, hablamos de la tesis del doctor Barry Packham. Y respuestas como la que nos dio la hermana, ¿por qué crees en la Biblia? Son las respuestas que más comúnmente se escuchan, ¿verdad? Pues porque es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Pues que es el Espíritu Santo el que la inspiró. ¿Pero qué pruebas tienes de eso? No, pues que la misma Biblia dice eso, pues eso es razonamiento circular, no me entusiasma mucho. Pero si ustedes se acuerdan, así como lo mencioné la semana pasada, en 3 de los puntos mencionábamos lo que el doctor Barry Packham propone, ¿verdad? Cree en la Biblia porque es un documento, es una colección confiable de documentos históricos. Documentos históricos, gracias hermano, muy amable. Documentos históricos. Aquí ya no estamos hablando de una percepción subjetiva. No, hay una prueba. Hay documentos históricos escritos por esos documentos históricos escritos por testigos presenciales de lo que escribieron durante el tiempo de vida de otros testigos presenciales. Entonces ya suena muy diferente a decir que nada. Ahora, es cierto, la palabra de Dios es inspirada por Dios.
Pero hace eso ante un ateo, ¿qué le hace? Ni lo despeina. Tú, puro dogma, puro... No, pero cuando ya le dices esto, ya son datos duros. Por eso creo en la Biblia, porque en ella se encuentran registrados sucesos sobrenaturales y proféticos con cabal cumplimiento al pie de la letra. Cosas que se predijeron o se profetizaron 7, 8 siglos antes, se cumplieron. Y se siguen cumpliendo. Y se seguirán cumpliendo. Y no hay manera de poder derrumbar ese argumento. ¿Cómo lo derrumbas? ¿Se acuerdan que les pedí que fuéramos a revisar rápidamente el Salmo 22? ¿Cómo empieza el Salmo 22, Arturo? ¿Se acuerda? ¿No? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿a qué me has desamparado? El Salmo 22, escrito unos 800 años antes, cuando la cruz romana todavía ni existía. Pero ya había un himno, ya había una alabanza que cantaba el pueblo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De manera que el día en que fue crucificado, en ese hecho que partió el tiempo en Dios, un antes de Cristo y un después de Cristo, aquellos que habían estado gritando, crucifícale, crucifícale, y lo vieron ahí, colgado en el madero, desangrándose. Ahora lo escuchan decir, y mire, clamó para que lo oyeran. No fue una vocecita de un moribundo y que yo, Dios mío, ¿qué me has desamparado? No, léale. Clamó. Dios mío. Aquellos judíos que muy probablemente habían cantado muchas veces esa alabanza, ¿qué hicieron? Y luego lo escuchan decir, Elí, lama sabactani. Yo me sé esa alabanza. Yo me la sé. Cumplido. ¿Qué me puedes decir, ateo, ante una evidencia de ese tamaño? Esto ya suena muy diferente a decirte nada más que yo sé que le inspiró el Espíritu Santo. Y en sí, esta palabra profética más segura declara ser de inspiración divina y no humana. Si usted tiene a bien, vuelva a oír el mensaje. Ahí está en YouTube y está en Facebook. Y encuentre, creo que es el punto 3, 4, 2, 3 y 4, el que empieza con esos 3 postulados. Y es la razón por la que nosotros podemos darle credibilidad ante cualquiera a la palabra profética más segura. Esa que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Ahora de este lado de la fe, porque lo que estamos hablando es en cualquiera de los lados de la fe, ¿no? Tanto de los que la tenemos como de los que no la tienen. Pero de este lado de la fe sabemos que esta profecía fue inspirada por el Espíritu Santo. Número 2. No hay revelación por voluntad humana. Así como la Escritura dice de sí misma no ser de origen humano, tampoco son los resultados de la voluntad humana. En otras palabras, no es mérito de Pedro estar escribiendo lo que está escribiendo. Es su ministerio apostólico. No podemos acercarnos e inclinarnos y decir, mira Pedro, qué apostolazo. Les decía a los hermanos los jueves, oye, no, Pedro, Juan, Pablo, esos sí eran apostolazos, ¿no? ¿Quién como ellos? No. Instrumentos de Dios. ¿Quién como Él? ¿Quién como Dios?
¿Por qué? Porque delante de Dios, ¿usted se acuerda de Natanael? Ya enlistado entre los apóstoles como Bartolomé. ¿No suena mucho en los hechos? No aparece mucho predicando y 3,000 siendo salvos, o oyendo y sanando gente aquí, sanando gente allá. Pero es el único del que el Señor dijo: este es un verdadero israelita. Y cuando lo encuentra, que Bartolomé se sorprende, yo le dije: no, el Señor le dice: desde que te vi debajo de la higuera. Ah, debajo de la higuera. ¿Qué se hacía debajo de la higuera en aquellas tardes calurosas en Israel? Meditar la palabra de Dios. Ahí estaba el verdadero israelita, apóstol del Señor Jesús, grupo selecto de esos 12. Con un galardón tan grande como el que debe haber recibido Pedro, Juan o el mismo Pablo. Oye, pero acá de este lado de la terrenal pues no se le vio tan activo, ni se le vio tan... Es que esa es la situación que nosotros estamos tratando de ver, a ver qué pasa alrededor o qué se da. Pero delante de Dios Él es el que sabe. Les decía a los hermanos en los estudios de los jueves, especulando, ¿verdad? No deberíamos sorprender que de repente hasta el mismo Pedro, hasta Pablo, se le acercaron a Bartolomé, ¿verdad? Oye, Bartolomé, ¿cómo ves? En lo que tú has leído de los profetas y de la ley. Mira, cuando Pablo fue llevado, ¿verdad?, al tercer cielo. Oye, mira, yo vi cómo se manifestó Dios así, así, así. A lo mejor Bartolomé, estudioso, el teólogo del grupo. Oh, sí, mira, ven para acá, te voy a enseñar. Aquí mira unos pasajes de Zacarías. Aquí está, mira el pastor. Zacarías 7, mira, aquí dice: y era el pastor y las ovejas eran dispersadas. La gracia de Dios tuvo a bien llevarte por eso. ¿Qué? Yo sabía, fariseo de fariseos, Pablo, ¿verdad? Y ahí podíamos ver una interacción entre estos sabiondos de la fe. Hombres. Entonces, podemos decir que no es mérito de los hombres, es la obra de Dios instrumentando a los hombres. No es como si se hubiera dependido de ellos. Si se hubiera dependido de ellos, pues no habría escritura. No habría escritura. Mira lo que dice Juan 16:13, que es el primer versículo que leímos en el pasaje, en la lectura congregacional. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, dice, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, es decir, revelar las cosas que habrán de venir. Entonces, la razón por la que estos hombres fueron instrumentos de Dios es porque fueron llevados por el Espíritu a la verdad. Cuando en Juan, el mismo evangelista, dice el versículo 12c, la parte final del versículo 12, potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire cómo aborda el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón. ¿Qué quiere decir voluntad de carne o voluntad de varón? ¿Cómo se conoce esa tendencia? Voluntad, es mi voluntad. ¿Cómo se conoce esa tendencia? ¿Perdón?
como cuando un matrimonio planea un hijo, bueno, sí, podría hablarse de algo así. Ahora, sabemos, qué bueno que menciona ese ejemplo, porque sabemos que hay muchos matrimonios que planean hijos y el hijo no llega, ¿verdad? Por eso, qué bueno que haces, eso es una buena analogía, y el hijo no llega, lo planean, tienen intimidad, ya hay exámenes que a lo mejor son comprobatorios de que son fértiles ambos, pero no se logra. Y el día que no lo están planeando, a lo mejor ese día se logra. Dependió de la voluntad de varón, la voluntad de carne. No, termina diciendo, sino de Dios. Aquel que cree en el libre albedrío para venir al conocimiento de Dios, ¿cómo explica eso? Es soberanía de Dios. Esa misma es la soberanía que obra para instrumentar a los hombres de Dios a escribir lo que Él les estaba inspirando. Tú no vas a escribir lo que quieras. Oiga, si a Pedro, como era de atrabancado, le hubiera dejado escribir lo que quieras, ¿imaginan lo que hubiera escrito? Si el mismo maestro le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Pero mira, el Espíritu Santo lo que lo hace escribir. Estamos en la segunda carta de Pedro. ¿Podríamos decir que este es Pedro? Bueno, por el testimonio sí, pero no es el Pedro de voluntad humana. Es el Pedro de voluntad divina. ¿Por qué? Porque es la naturaleza espiritual de Pedro la que está siendo instrumentada. Primera de Juan 2:20 lo dice así, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y ahí están con mayúsculas, y conocéis todas las cosas. Gloria al Señor. Si brincamos al versículo 27 del mismo Primera de Juan 2, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí el celo de Juan, ¿se acuerda cuál era, verdad? Que estaban empezando a oír a los maestros herejes también, a los gnósticos. Y a eso es a lo que se quiere referir cuando le dice, no. Es algo parecido a lo que les decía hace ratito antes de empezar el mensaje. No, usted no se ponga a oír mensajes en internet de cualquiera. No. Así es, no es necesario que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella, os ha enseñado. Permaneced en Él. Este precioso versículo. Y estoy hablando de 1 de Juan 2:27. Contundentemente aplica doble vez la palabra permanecer en Él. En el plano espiritual, en la portentosa obra de Dios desde y hasta la eternidad, no hubo, no hay y no habrá nunca nada en lo que la voluntad humana tenga mérito o contribución autonómica. Nada. ¿Y sabe que es fácil identificar el antropocentrismo? ¿Cómo lo identificamos? Antropocentrismo, ¿verdad? Lo íbamos a alcanzar a ver con el hermano Isaac, pero pues ya no vamos a alcanzar. Centrado en el hombre. Antropología, el estudio del hombre. Entonces, antropocentrismo es centrado en el hombre. ¿Y cómo se expresa coloquialmente o cómo regularmente lo hemos expresado? El yo. No, ¿sabes qué? Yo fui. Y ¿sabes qué? Yo prediqué. Y luego yo fui. Y luego ya yo decidí venir. Y entonces yo dije, no, pues si no le predico ahorita, pues no lo voy a predicar. Y dije yo, ahora sí. Y mira, Dios me usó. Pero no habrá tenido algo que ver Dios.
Bueno, sí, pues ya sabe, uno sabe que es, pero yo fui el que dije. Yo, y más yoyos. El verdadero creyente ya no vive él, mas Cristo vive en él. Así que con respecto a la revelación inspirada por el Espíritu Santo, no podría ser de otra manera. Número 3, los santos hombres de Dios hablaron. Y aquí daremos espacio a dos consideraciones o aclaraciones pertinentes y oportunas. La primera, tenemos que entender que los santos hombres de Dios no identifica, o no indica, mejor dicho, que pertenecieran a Dios. La expresión como tal no indica específicamente eso, aunque esto sea verdad, eran de Dios, sino que el sentido posesivo de la expresión de Dios es que estos hombres santos eran comisionados, y santos por ser apartados por Dios, que es quien les hace llegar la divina inspiración. Y ya vimos lo que dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. La segunda tiene que ver con la frase que en el versículo 21 cita: la profecía fue traída. ¿Por qué? Porque define que la inspiración divina está sobre la escritura, no sobre los hombres que la escribieron. En otras palabras, la Biblia es la que está soplada o inspirada por Dios, y no los escritores o agiógrafos, que es como se les conoce en la antigüedad. La Biblia es la soplada, es la inspirada por Dios. Los hombres serán solamente traídos y movidos por el Espíritu Santo a fin de que, sin que perdieran o comprometieran su forma personal de ser, su saber, su manera de comunicar, aún así manifestaran el propósito de Dios que les había inspirado. Así sería como habrían de escribir únicamente con el sentido y la intención que dictasen los designios de Dios, para declararnos por medio de unos hombres todo su consejo. Los hombres, pues, no eran los inspirados, ya que estarían escribiendo solo lo dictado por el autor absoluto. ¿Quién era el autor absoluto? El Espíritu Santo. Pero si eran atraídos o llevados, como podríamos decir, como sería conducido un navegante en medio de un tiempo malo, por el que conoce el puerto para llevarlo al lugar seguro. A ver, espérate, Santiago, ya sé que tú eres bien burdo, pero espérate, por aquí vete, mira, por aquí vete, escribe esto otro, escribe aquí, bien hecho. De manera que los santos hombres de Dios hablaron, pero no por ellos, sino por quien les estaba dictando la palabra. Punto número 4. Inspirados por el Espíritu Santo. Lucas 1:70. Estamos en el punto número 4, sí. Inspirados por el Espíritu Santo. En Lucas 1:70 encontramos que la palabra de Dios nos dice: como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Habló por boca de sus santos profetas. Mire, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, mire lo que dice Romanos 3:2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero los Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya en su primera carta, el mismo apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Gloria al Señor. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cuando predicábamos la primera carta de Pedro, me acuerdo que esta fue una frase en la que nos estacionamos por un buen rato. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros vemos y sabemos que en el Antiguo Testamento los escritores humanos se refieren a sus escritos como la palabra de Dios. Yo no creía este dato, pero cuando seguí investigando lo corroboré. En más de 3.800 ocasiones, 3.800 ocasiones, ocasiones así como las que se citaron ahorita en estos pasajes que les leí, una partecita nada más. Ocasiones como la de Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que le esperan. Expresiones u ocasiones como la que está ya en 1 Corintios 14:36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y me asustó este versículo 38 de 1 Corintios 14, cuando dice, mas el que ignora, ignore. Como que a Pablo no se le ve mucho deseo de instruir al que no tiene interés en aprender. ¿Tú vas a ignorar? ¿No te va a importar? Pues ignóralo pues. Ya. Y eso es algo que uno tiene que aprender desde este lado del cuerpo de Cristo. Hay gente que responde. Hay gente que no. Y muchas de las veces uno en su celo o en su búsqueda pues anda buscando a la oveja, ¿verdad? Pero si fuera oveja, eso es algo que uno aprende con los años. Si fuera oveja, oiría la voz del pastor. No del que está aquí en el púlpito, del pastor. Y vendría. Pero el pastor que está aquí en el púlpito cree que depende de él. Y ahí anda detrás de la oveja. Ándale, mira, ven, ándale, ven. Ya te fue a visitar, ¿por qué no viene? No. Aquí vemos que Pablo suena frío. Pero dice, mas el que ignora, ignore. ¿A poco eso dice, hermano? Véalo, ahí está en 1 Corintios 14:38. Así es que vamos a enfilarnos al final. Estoy avanzando rápido, Neumatológicamente, asomémonos un instantáneo flash, solo citando algunos pasajes de la Escritura. Escritura por él inspirada y por él revelada. Desde el Génesis, principio y aún antes del principio, vemos al Espíritu manifestándose. Primero como creador, allá en Génesis 1:2, porque menciona al Espíritu de Dios. Están las tres personas de la Trinidad. Hermano, pero ahí no dice que está Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No dice eso, pero sabemos que tenemos un Dios trino, ¿cierto? Pues el versículo 26, y me acuerdo que esta fue una charla que tuve con una profesora que decía, no, es un único Dios verdadero.
Le digo, ok, entonces, ¿usted es profesora? Sí. ¿Sabe buen inglés? Sí. ¿Sabe buen español? No tanto. Bueno, si quiere leámoslo en inglés, pero ¿qué dice el versículo 26? Hagamos. Hay un plural ahí. ¿Cómo me lo explica si es si es uno solo? Evidentemente es un solo Dios, pero son tres personas que interactuando entre ellas se hablan y dicen hagamos. ¿Se acuerdan que yo les dije ahorita que les vamos a pedir ayuda a los que puedan cooperar? Que por cierto, Isaac me corrigió la fecha, no es el primero, no es el domingo, es el sábado, el 31. Vayamos y ayudemos. ¿Por qué? ¿Porque voy a ir solo? Estoy contando con más de 2 o 3, ¿no? Así es que cuando Él dice hagamos, ahí está el Espíritu Santo. Las tres personas. Lo vemos entonces ahí como creador, después lo vemos como soberano en Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre. Y es el pasaje en el que desde su soberanía Él acota los años de vida del hombre antes de ejecutar su juicio en el diluvio llamado universal. Usted sabe que el diluvio ocurrió y que es el juicio de Dios sobre la humanidad. El juicio de Dios arrasó con todo aquel que no estaba en el arca. El arca es la figura de Cristo. Ahí estaba, porque dice, no contenderá mi espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. También instructor que enseña, Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y era un pueblo que estaba batallando y sufriendo, aunque estaba jalando parejo, voy a decirlo así. El mismo Nehemías 9:30 lo presenta como profeta, porque dice, en el 9:30, dice, y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Ya lo vimos como creador, como soberano, como instructor que enseñó, como profeta. ¿Qué me dices del salmista cuando lo presenta en el 143:10 como un guía? Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El mismo salmista pidiendo consuelo y compañía ya en el Salmo 51:11 de su confesión. Ya le pidió que le renueve, que le renueve el gozo de su salvación. Pues enseguida dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No solamente profeta, guía y consuelo, pero ahora es omnipresente. Salmo 139:7, ¿a dónde me iré? Dice, de tu Espíritu. Fuente de fuerza física, según lo enseña 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, Jueces 14:6, sobre Sansón, quien despedazó al león. Eso es muy importante recalcarlo, porque hasta en las escuelas dominicales le enseñan a los niños que Sansón estaba muy fuerte, ¿no? Entonces se imagina uno a Sansón como un físico-culturista que puede voltearse y enseñar los bíceps y los cuádriceps y los abdominales y los oblicuos y todo aquello. ¿Verdad? La fuerza de Sansón era que el Espíritu Santo llegaba, se posaba sobre él. Y por eso lo encontramos, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, dice. Entonces era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hay muchísimos más de los antiguos testamentarios, Génesis 3:18, Números 11:17, pero por tiempo no los vamos a ver. Jueces 6:34, Primero de Crónicas 28:12. Pero, mire el último del Antiguo Testamento, el garante de la promesa de la victoria, Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Inspirados por el Espíritu Santo. En el contraste neotestamentario encontramos lo que leímos en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador.
Oiga, ¿con qué autoridad está hablando el maestro? Por eso tenemos la certidumbre de que es un solo Dios. Solamente está haciendo partícipes a sus discípulos de lo que va a hacer, pero lo está declarando como un hecho. No lo vemos con una tela de duda, pues, ¿sabes qué? Hay que decirle al Padre, ¿no? A ver si. Ojalá, ahí te aviso si acaso te lo manda, ¿no? No. Es una metralleta de promesas. ¿Cuál es la primera promesa? Rogaré al Padre. Es seguro, Él lo va a hacer. Y después, y os dará otro consolador, Paracleto, uno llamado a estar al lado del otro. Otra promesa, para que esté con vosotros. Otra promesa, para siempre. El testimonio trinitario lo vemos ahí en Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y bueno, hemos visto algunos gráficos inclusive que intentan, pero lo intentan de una manera muy errada. No que el Espíritu fuera como una paloma, eso no dice la Escritura. ¿Verdad? En algunos lugares le ha tocado ver ese tipo de gráficos así, o obras de arte, suponemos. Se ve que está el maestro con el agua hasta la cintura en el Jordán, y está el que sería Juan, ¿verdad? Inclusive con una piel así de medio rústica, y luego arriba se ve así como un resplandor y se ve una paloma, o sea, una palomita, un pichón, pues, diciendo: mira, ahí está el Espíritu. No, eso no dice la palabra de Dios. Si notamos bien, encontraremos que no que el Espíritu fuera como una paloma, se refiere a la forma de descender, de esa manifestación corporal, de arriba hacia abajo, de una manera lenta y exactamente al punto deseado, ¿verdad? A mí me sorprende, por ejemplo, cómo las aves tienen qué bárbaro. El aire para ellos es algo espeso, no sé. Pero en cuestión de 10 centímetros pueden cambiar el rumbo de su vuelo, ¿verdad? Y me ha tocado trabajar, por ejemplo, nunca me imaginé tener que hacerlo, pero con gaviotas. Se considera una plaga cuando están donde no debe estar. Y hay muchas gaviotas que van y ponen su nido exactamente, sobre todo en las azoteas de los distribuidores de automóviles, las agencias de carros, ¿no? Gaviotas ahí en la azotea de las agencias de automóviles. Y obviamente quienes piden servicios como la compañía en la que presto mis servicios, pues son agencias caras: Mercedes, Lexus, Volvo. ¿Por qué? Pues porque las gaviotas van y vienen, y ¿dónde creen que estaban cayendo en los modelos que están ahí en exhibición, ¿no? Entonces va uno a querer poner una trampa para gaviotas, ¿no? Y no se digan los cuervos, una exactitud. Y se ponen las trampas, unas redes, y se ve que ella viene, dice: no, ya va a pegar, mira, derechito, ¡fum! Y como si hubiera topado con algo, pero no hay nada. Solo aire. Y ¡fum! Desciende y ahí camina en el punto exacto. Así es que cuando dice que desciende como paloma, no es una paloma, es la forma de descender a lo que se está refiriendo la palabra de Dios. Y ahí tenemos la interacción de la Trinidad. Jesús a punto de ser bautizado, la voz que se oye diciendo: este es mi Hijo amado, y la forma corporal del Espíritu Santo descendiendo. ¿Quién se atreve a negar la Trinidad? Tendríamos que agarrar ese versículo y recortarlo y quitarlo de la Biblia. No es posible. El testimonio trinitario en toda su extensión.
Han hecho un buen trabajo, pero vamos a ponernos de pie y vamos a leer. A ver, los hermanos de este lado, búsquense Joel 2:28. A ver cuánto se tardan en encontrarlo. Ya vamos a enfilarnos al final. 2:28-32. Y los hermanos aquí del lado de Arturo, busquen Hechos 2:16. Y vamos a leer hasta el 21, los hermanos de aquí de la izquierda. Los de la derecha vamos a leer Joel 2:28. ¿Sí se acuerdan dónde está Joel? Si se acuerdan dónde está Joel, acuérdenme, porque yo no me acuerdo dónde está. Antes de Amós, ok. Después de Oseas, ok, ya lo encontré, ahora sí. A ver, yo voy a leer. Pónganse de pie los hermanos. A ver, vamos a leer todos a una voz. Vamos a leer del 28, Joel 2, del 28 al 32. ¿Ok? Y mientras ustedes estén listos, porque terminando ellos, empiezan ustedes. ¿Perdón? Hechos 2, del 16 al 21. ¿Ok? Para que estén listos. En cuanto terminen, aquí los de mi... del 28 al 32. Y los hermanos de la izquierda, del 16 al 21. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Joel 2:28. Y después de esto, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramará mi espíritu en aquel día. Y daré el sol se convertirá en tinieblas, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual le habrá llamado. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Qué dice Hechos 2:16? Adelante, 1, 2, 3. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Amén. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. El 21, ¿verdad? Gracias. Pueden tomar su lugar. Ustedes leyeron lo que profetizó Joel cerca de 500 años antes, y ustedes leyeron lo que predicó Pedro el día de Pentecostés. Vemos que no es la oratoria de Pedro el éxito del sermón en el que 3,000 fueron salvos. Es la intervención divina del Espíritu Santo, pero no apoyado en la oratoria de Pedro, apoyado en la memoria de Pedro. Porque Pedro está recitando lo que Joel había dicho. Y vemos que en el versículo 21 de Hechos 2, si el Espíritu Santo había descendido sobre aquel, estamos hablando del Pentecostés, entonces, y solo entonces, aquel invocaría como indicativo de que sería salvo. No para ser salvo, pero porque había sido salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había descendido. ¿Se da cuenta cómo se tuerce la verdad? Es que es el Espíritu Santo el que regenera, el que da vida. Allá en Tito 3:5 es el Espíritu Santo regenerador. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
Después lo vemos como sello garante de autenticidad eterna. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De alguna vez, no sé si en el estudio inductivo, pero, o aquí, tal vez fue aquí, cuando empezábamos, porque 4:30 de Efesios también vuelve a mencionar el sello, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto de sellados? Marcados, sí, definitivamente. Pero es oportuno considerar que la Biblia, en su fidelidad, considera aquello que es familiar para los lugareños de Efesios. Como ciudad, un centro de producción de maderas preciosas. Las maderas preciosas que se daban en Éfeso viajaban a todo el Asia Menor y muy probablemente inclusive a través del Mediterráneo hasta África, porque era madera de la que no había en cualquier parte. Y usted sabe, cuando es algo tan precioso como esos, no faltan los imitadores, ¿cierto? Entonces, los chinos deben haber andado por ahí, yo creo, ¿verdad? Made in China, sacando ahí tablones que presumían o que asumían o que vendían o que comercializaban como si fueran de la madera de Éfeso. Así es que los efesios tuvieron que idearse una manera de poner un sello que dijera, esto es auténtico, esto sí es madera de Éfeso. Y era un sello difícil de, bueno, casi imposible de poder falsificar. De manera que el comerciante que iba a comprar maderas preciosas, aquel que la iba a entregar, decía, a ver, espérate, déjame ir a verla primero. Así como le ha de hacer a veces el hermano, ¿verdad? Cuando va a comprar una carga de sandías o no sé. A ver, espérame, no me descargues nada, primero déjame ir a ver. Y agarra unas 2 o 3 ahí. No, bueno, gracias. No, que está buena, no me puede, no. No, pues ya, pues bueno, ¿cuánto me ofrece? Sí, te la dejo aquí. ¿No? Si quieres te doy mitad de precio, porque esto no tiene más que 2 días de vida ya. Comercial, te doy la mitad de precio y la quieres. No, pues aunque sea, dame, no. Entonces, no, ¿por qué? Porque se dio cuenta que no es de la buena, pues. ¿Ok? En Efesios tenían esa costumbre. El sello hablaba de la garantía. Esta sí es madera auténtica. Es que cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice, no contristéis al Espíritu, porque con él fuiste sellado. Entonces, el cristiano de Éfeso decía, si me selló el Espíritu Santo, soy auténtico. Y doy testimonio de auténtico. Y vivo como auténtico. Y tomo decisiones como auténtico. Y mis prioridades son de auténtico. Porque es el Espíritu Santo el que me selló. Y luego terminamos, para ya entrar a la conclusión, con nuestro andar, según Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues una lanita extra, ¿no? Échame las horas extras, no hay problema. Deseos de la carne. Andad en el Espíritu es un tipo de vida, un cotidiano vivir que sea de acuerdo al Espíritu. Hacerlo es la única alternativa que tenemos para no vernos satisfaciendo los deseos de la carne. Es que todavía estamos en el extravío de suponer que no andar en el Espíritu nos va a alcanzar para estar neutralitos. No.
Si no andas en el Espíritu, necesariamente estás en los deseos de la carne. El Espíritu, por eso es el Espíritu, ese Espíritu Santo es nuestro andar. Inspirados por el Espíritu Santo, concluyo entonces, cuando el Espíritu Santo es quien inspira y lleva a Isaías a escribir lo que dice ahí en Isaías 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta tarde el Espíritu Santo nos llama a que estemos a cuenta. ¿Estemos a cuenta? ¿Sí? Él, su Trinidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, su perfección, su fidelidad, todos esos y muchos más de sus atributos son sus argumentos. Argumentos que son sólidos, eternos, perfectos, absolutos. Y en su preciosa y gratuita gracia, nos amó, nos llamó, nos salvó, nos adoptó, nos redimió, nos santificó. Y está ocupado en una tarea de naturaleza divina, la de transformarnos, la de purificarnos, la de convertirnos de las tinieblas a la luz. Desde nuestro interior hacia afuera, para así evidenciar y testificar que Él mora en mí. Este mensaje ya lo ha planteado tal cual. Pero es Él el que llama y dice, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. ¿Con qué le va a responder? El currículum del Espíritu Santo ya quedó suficientemente evidenciado. Estemos a cuenta, ¿con qué le va a responder? ¿Cuál será el argumento que se atreverá a presentarle? Piénselo. Porque hoy le está llamando a que estemos a cuenta. Sigue diciendo el versículo 18, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y me refiero a Isaías 1. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, condicionante. Pero no es obligatorio para los que no son de Él. Si quisiereis y oyereis. Sin ser obligatorio para los que no son de Él. Porque los que somos de Él no nos tienen que obligar. Nos fluye naturalmente. Si hay alguien al que le tienes que estar, dice y dice, el nivel de necedad tiene un nivel que ya pasa al que es inconverso, al que no tiene sensibilidad espiritual. Por eso el versículo 19 suena condicionante. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero mira lo que dice el 20. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada. Rebélate pues, es lo que está diciendo Isaías. Como verdadero creyente, ¿vas a ser rebelde? ¿Vas a ser rebelde? Déjame decirte, vas a ser consumido a espada. Por eso decía yo, cuando nos dice estemos a cuenta, piénsele. Todo el poder de los atributos que mencioné, su omnisciencia, su omnipresencia, su fidelidad, su eternidad, su soberanía, están del otro lado de la balanza. En su relación con Él, Él se acerca y nos dice, obedéceme. ¿Cuál es mi currículum? ¿Cuáles son las dimensiones de mi personalidad o de mi alcance? ¿Cómo le digo a Él que no? Pues mira, sí te voy a obedecer, Te voy a obedecer, pero
Pues ahorita ando medio cansado. Señor, sí, yo entiendo eso, pero el horario no me lo permite. Ese es tu argumento. ¿Te das cuenta cómo muchos de nosotros nos paramos delante de Dios? Estemos a cuenta. Y por eso dice que si no quisierais, si fueres rebelde, seréis consumido a espada. Ese consumido a espada está hablando de muerte y de condenación. ¿Y por qué? ¿O qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De dónde saca usted esa idea? Si mi Dios es amor y bondad y no quiere que nadie se pierda. Pues por una sencilla razón. Mira lo que termina diciendo el versículo 20. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. No estamos hablando de que la revelación de Dios a través del Espíritu Santo por los hombres inspirados por Dios lo dejaron ahí. Pues es de ahí de donde viene la sentencia y el juicio. No es el hermano Garza. No es esa tendencia extremista de sublime gracia. Es la palabra de Dios. ¿No te gusta? Bueno, entonces recórtale. Ahí a Isaías 1, recórtale el versículo 20 porque está muy duro. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Inspirados por el Espíritu Santo. La obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dios dando vida nueva para que andemos en Él. Ha de darle la convicción del pecado en su vida para que se arrepienta. Y la fe, que es don de Dios, para que crea. Y crea para salvación. Si cualquiera que me oye puede hacer eso, crea y arrepiéntase para salvación y vida eterna. La obra de transformación permanente en el verdadero creyente todavía está sucediendo. La está llevando a cabo precisamente el Espíritu Santo, pues es su ministerio. ¿Es así en usted? Examínese. Ore a Dios y pídale que le revele. Dígale como David a Jehová, allá en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.